Amigos de Conversaciones, os estáis preguntando ¿qué es este vídeo? Pues os explicamos. Muchos de vosotros nos habéis comentado que lleváis casi 9 meses cubriendo el coronavirus, da igual que estéis en la sección de Cultura, en Nacional o Deportes. Y dentro de unos días se celebran las elecciones americanas, uno de esos momentos informativos muy potentes, y quizá os ha pillado un poco a contrapié. No sabéis mucho cuáles han sido los temas de la campaña, no habéis seguido excesivamente los debates electorales, y hemos pensado desde Conversaciones facilitaros un poco ese trabajo de documentación. No lo vamos a contar nosotros, sino que hemos acudido a una experta. Ella es Teresa Sádava, profesora de Sistemas Políticos Comparados, especialista en política americana, y le vamos a preguntar a Teresa, ¿cómo es el sistema electoral americano? El sistema electoral americano es súper complicado, pero hay 3 cosas que yo creo que tienen que quedar muy claras. La primera es que podemos encontrar 50 modelos de elecciones diferentes, es decir, cada estado organiza las elecciones a su manera. Hay estados donde ya se ha empezado a votar, otros estados donde solo se podrá votar el día de la elección. Hay estados que permiten votar en un colegio y otros en una gasolinera, es decir, las legislaciones de los estados son muy diferentes. La segunda cuestión muy importante es que lo que se está eligiendo son pesos de los estados en la elección presidencial, y cada estado tiene un peso diferente que va desde los 3 votos electorales que tiene Alaska hasta los 55 que puede tener, por ejemplo, California. Entonces, en el resultado final no es lo mismo esos estados donde el peso electoral es muchísimo mayor que en otros, ¿no? Y la tercera cuestión es que el voto electoral del estado, esos 55 de California o esos 3 de Alaska, se consiguen por mayoría simple, es decir, el ganador se lleva todo el voto electoral, lo que se denomina el winner takes all system. Hay estados en los que ya se sabe quién va a ganar, ya se ha adjudicado si son republicanos o demócratas. Y en estas elecciones se está hablando de 6 estados donde podría inclinarse el voto hacia un lado o hacia otro, donde se llaman los battlegrounds, donde se está fraguando la batalla, y esos 6 estados son Florida, que es un estado ya tradicionalmente battleground y donde el voto hispano es muy importante, Carolina del Norte, que lleva también unos años de battleground, y Pensilvania, más 3 donde en las elecciones de 2016 Trump ganó por muy poquito, que son Wisconsin, Arizona y Michigan. Esos 6 son los que todo el mundo da como battlegrounds. Yo añadiría el estado de Texas, que es muy importante porque es un estado tradicionalmente republicano, pero que en los últimos años ha ido avanzando el voto demócrata y que además pesa mucho, son 38 votos electorales. Y luego hay 2 battlegrounds tradicionales, que son Ohio y Georgia, que también creo que hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar. Bueno, ha sido una campaña un poco atípica, ¿no? Con toda la incertidumbre del COVID, con un presidente enfermo, con 2 candidatos que tampoco convencen a nadie. Los temas más relevantes y los que han ido saliendo también en prensa y en los debates están muy ligados, por ejemplo, a la seguridad y todos los problemas que hubo en torno a las movilizaciones y manifestaciones con el Black Lives Matter. Eso ha llevado también a un tema de racismo, a hablar de nuevo de este tema. Por supuesto, se ha hablado del tema COVID y de la gestión. Economía siempre es un tema en Estados Unidos. La última encuesta de Gallup recogía que más del 50% de los americanos piensa que está mejor que hace 4 años, y eso le ha dado alas a Trump. Y luego ya hay temas muy particulares por estado que pueden también ser importantes a la hora de inclinar esa balanza que decimos está tan ajustada. Por ejemplo, en el último debate electoral hemos visto cómo Biden hablaba de un tema que yo creo que le puede perjudicar en Texas, ¿no? Como era suprimir la industria petrolera. Entonces tendríamos que, yo creo, buscar qué temas en cada estado pueden impactar en la movilización del votante. También hay que ser consciente de que todo aquello que en estos últimos días refuerce los estereotipos y las imágenes que ya tiene el votante en una visión negativa de cada uno de los candidatos puede movilizar a la contra. Por ejemplo, todo aquello que refuerce la imagen de payaso de Trump puede movilizar a un electorado demócrata.
Y al revés, todo aquello que refuerce la idea de que el candidato demócrata Biden es demasiado mayor, se le olvidan las cosas y que va a ser incapaz de gestionar un país, pues puede movilizar al votante de Trump. Los PACs son una figura que existe en Estados Unidos, se llaman Political Action Committees y son recaudadores de fondos para causas concretas. Está el PAC de los veteranos de guerra, el PAC de los antiarmas, el PAC de los proarmas, y lo que hacen es donar ese dinero o activar el dinero en pro del candidato que crean que apoya su causa. ¿Qué ocurre? Que también ellos pueden hacer campaña y entonces nos encontramos con que en las campañas electorales americanas el juego no está solo entre los dos partidos o los partidos también minoritarios que pueda haber, sino también entre los propios PACs que montan sus anuncios, están presentes en los mensajes, etc. En estas elecciones lo que se está viendo es que hay mucho más PAC movilizado anti-Trump o pro-Biden que en el lado contrario. Aunque también yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que en las elecciones de 2016, tanto los PACs, el dinero, las encuestas, todo señalaba y apuntaba a la victoria de Hillary y finalmente ganó Trump, eso sí, de forma muy ajustada. Bueno, el voto hispano siempre lleva unos años siendo un tema importante de la agenda electoral americana, pero es verdad que en esta convocatoria es la primera vez que los hispanos son la primera o la minoría más mayoritaria. Y además se puede decir que el voto hispano no es uniforme, está muy fragmentado, no es lo mismo lo que votan los puertorriqueños de Nueva York y los cubanos de Florida, ¿no? Y en este caso hay dos estados, Texas y Florida, donde el voto hispano puede tener mucha incidencia. Por lo tanto, los candidatos, las campañas se han fijado mucho en el voto hispano y creo que va a ser un tema muy relevante de aquí a las próximas también convocatorias. Fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque en esos márgenes tan estrechos de diferencia entre un candidato u otro, después de la noche electoral, lo que se abra en el correo puede de nuevo cambiar el resultado, pero también porque, como decíamos, cada estado tiene sus leyes electorales y hay estados que obligan a recuentos en caso de que la diferencia sea menor de un porcentaje. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2000 en Florida, donde la diferencia entre un candidato y otro era menor a lo exigido por la ley y por lo tanto tuvieron que empezar con los recuentos, ¿no? ¿Eso qué haría? ¿Qué pasaría? Que tendríamos la incógnita de quién ha ganado las elecciones durante días, ¿no? En todo caso, en Estados Unidos la presidencia se asume el 20 de enero del año siguiente y hasta entonces digamos que tendríamos tiempo para ver qué está pasando o qué ha ocurrido en las urnas, ¿no? Bueno, todo apunta a encuestas, dinero, todo apunta a que el candidato demócrata ganará las elecciones, pero cuidado, porque esto mismo decíamos en el año 2016. El Partido Demócrata ha hecho una apuesta muy grande porque no solo quiere ganar la presidencia, sino que quiere hacerse con el legislativo, con la Cámara de Representantes, que también se elige en su totalidad, y con el tercio del Senado que se elige. Ha hecho una apuesta a por todas y al final lo que yo creo es que vamos a ver cómo en esos estados las elecciones están súper reñidas, por muy poquitos votos puedes inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro y la clave va a ser seguir qué pasa en esos estados, si se movilizan los electores de un partido u otro, al final que salgan las cuentas, ¿no? Bueno, además de las grandes cabeceras de medios, yo entraría en Real Clear Politics para las encuestas, donde tenemos información a diario de por dónde van los tiros. Otra que es súper interesante es Follow the Money, que es dónde se está invirtiendo, en qué campañas, qué candidatos consiguen más apoyos, los PACs, dónde se ponen los anuncios, etc. Y otra que se llama Open Secrets, que además de contarnos temas de por dónde va el dinero, hay otro tipo de información pues más escondida en la campaña. Muchísimas gracias, Teresa. Nos apuntamos estas 3 direcciones de información para seguir la campaña electoral y esperamos tenerte muy pronto en algún coloquio de conversaciones. Muchas gracias. Pues espero que os haya servido estas pautas que nos ha dado Teresa, que disfrutéis de la noche electoral y que luego pues sigamos cubriendo el coronavirus y ojalá podamos volver a nuestros temas de redacción.